una gran responsabilidad, ambas cosas. Por eso el Señor dice: no se haga a cada uno a sí mismo maestro, porque a sí mismo se condena. Lo que quiere decir es que si nosotros venimos y hablamos palabra según nuestras emociones, nuestros pensamientos subjetivas, delante de Dios tenemos una enorme responsabilidad. Y asimismo nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora que abrimos la boca, porque el Señor dice que si nosotros hacemos tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera ponerse una piedra de molino de asno y arrojarse al fondo del mar. Cuando habla de pequeños no está hablando de niños, está hablando de personas inmaduras, recién llegadas al reino de los cielos, recién llegadas al evangelio. Por tanto, si nosotros decimos algo que confunda a estas personas, eso es una factura bastante grande que Dios no la va a pasar. Es una responsabilidad enorme. Hoy me toca hablar de un tema que se llama, o le titulé, las ofrendas, obligación o privilegio. Y les pido que no se desconecten, por favor. En toda la charla no se desconecten del título. Ofrendas, obligación o privilegio. Hay temas escabrosos que a la mayoría de la gente no les gusta tocar, como aspectos que tienen que ver con el divorcio, aspectos que tienen que ver con sexualidad, aspectos que tienen que ver con la parte económica, como en este caso, lo que es ofrendas y diezmos, incluso aspectos de fiestas. Son temas que se dejan de lado porque son la mayoría de las veces impopulares, pero son necesarios de tocar. Y son necesarios de tocar porque son parte también de nuestra vida de fe. Porque nosotros no podemos obviar ningún tema, porque todos los temas están incluidos en la Biblia, y la Biblia es integral y debemos de mencionarlos todos. Con esto en mente les voy a invitar a que oremos, a que pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, y no en lo que yo estoy diciendo como persona, sino con lo que el Espíritu va a ministrar en cada uno de sus corazones. Aquí yo puedo dar un mensaje y se pueden estar recibiendo 100 mensajes, porque cada uno de ustedes en particular, Dios va a tratar en su corazón como lo hace Él, de la manera tan extraordinaria que Él puede venir hasta nuestras vidas, hasta nuestras mentes y nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad de estar acá. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, los que están acá y los que no están. Bendigo desde aquí a nuestro hermano Gerardo en el hospital, Señor. Sabes que nos asustamos, sabes que le amamos y que gustaríamos de que estuviera acá con nosotros, pero en tu soberana voluntad, Señor Santo y poderoso, tú permites las cosas para que aprendamos. Y de ellos estaba pensando yo, tanto en la congregación como en nuestro hermano Gerardo y su familia, cuando estaba desarrollando el tema, cuando venía, Señor, pensando en la forma en que tú giras alrededor de nosotros, y todo gira alrededor de nosotros. Y digo giras porque tú eres el que tiene, Señor, la iniciativa. Tú nos buscaste, Señor, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y tú, Padre Santo, pues el que decidiste salvarnos, extender la mano, Señor, a pesar de nosotros y no gracias a nada que podamos hacer. Bendícenos en esta mañana, Señor. Ayúdanos a poder entender cada punto desde tu óptica y no desde la nuestra. En tu santo nombre, oh Señor Jesucristo, por la voluntad de nuestro Santo Padre y por el poder del Espíritu Santo, bendecimos esta mañana. Amén. Cuando pienso y digo, pensaba ahora que estaba sentado en nuestro hermano Gerardo, que creo que toda la congregación sabe que está hospitalizado, y si no lo sabe, mi hermano debería de reflexionar si es parte de esta congregación, porque nosotros como familia nos debemos de enterar de cuando una persona está bien o cuando una persona está mal de la congregación. Somos una familia. Y cuando hablo de una familia, no solo estoy hablando de esta familia, sino alrededor del mundo, solo que esta es la más cercana para ustedes. Este es el núcleo principal. Pensaba en nuestro hermano Gerardo, que está en el hospital, y pensaba cuando alguien le da COVID y lo recluyen por 15 días, a veces por más. Empiezan a llegarle de diferentes corazones generosos, amorosos, alimento.
Lo primero que acciona en nosotros cuando alguien está en problemas es, hay que darle algo, hay que socorrerlo, hay que darle alimento, medicina, dinero, algo hay que darle. Porque es lo que nuestra mente y nuestro corazón da como respuesta inmediata. Sabemos que podemos orar, sabemos que está en la mano de Dios, sabemos que todo lo que se haga está bajo la soberanía de Dios y bajo su santa voluntad, que nuestra voluntad no está por encima de la voluntad de Dios, que nuestros deseos no están por encima de la voluntad de Dios, ni nuestra fe está por encima de la voluntad de Dios. Dios sana cuando Él quiere, porque Él siempre puede, pero no porque pueda, lo hace porque Él quiere, y Él da porque Él quiere. Lluvia cae sobre justos e injustos, el sol sale sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque así es Dios, y nosotros no tenemos ni siquiera la minúscula parte o autoridad de cuestionar lo que Él hace. Debemos de recibirlo, debemos de darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Para sentar una base sobre lo que voy a dar de charla, deseo que giremos alrededor de un texto y no olvidemos lo que acabo de mencionar de nuestro hermano y nosotros como familia. Si tiene una necesidad, hemos de socorrerlo inmediatamente, sin siquiera pensar o cuestionar si tenemos o no tenemos la capacidad, porque siempre hay capacidad. Porque al final de cuentas, todo pasará, dice el Señor, cielo, tierra, ciencia, profecías, pero solo una cosa permanece, el amor. Y todo debe girar alrededor del amor, incluyendo el tema que traigo hoy. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 5, en el verso 7, y esto ténganlo como base fundamental, como ancla, como eje de la enseñanza de hoy. Dice así Pablo: manda también estas cosas, que sean irreprensibles. ¿Qué es una persona irreprensible? Una persona que no tiene un pecado evidente, que lo repita constantemente, porque todos pecamos. Aquí no hay nadie que no peque. El que diga que no peca está equivocado o es mentiroso, y ya ahí ya está pecando, porque todos los seres humanos pecamos. Solo hay uno que no peca, y ese es nuestro Señor Jesús, ni nunca pecará porque Él es santo y Él es perfecto. Así que para que seamos irreprensibles, manda Pablo a través de Timoteo, repito la cita, primera de Timoteo, capítulo 5, verso 7, para el que quiere llevar notas. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo está hablando en un aspecto de familia, que si en una persona, un padre principalmente, no provee para sus hijos, para su esposa, para su familia más cercana, le será tomado como si fuese un incrédulo y le será contado por pecado. En Dios habla hoy lo dice de esta manera: mándales también estas cosas para que sean irreprensibles, pues quien no se preocupa por los suyos y sobre todo por los de su propia familia, ha negado la fe, es peor que los que no creen. ¿Por qué? O sea, porque una persona que sabe de una necesidad de su familia más cercana y no la socorre, Pablo dice que ha negado la fe y será tomado como un incrédulo. Porque el eje sobre el cual Pablo está hablando es en el amor. Si no tenemos esa capacidad de amar y socorrer a los más cercanos, entonces imagínense lo que puede ser con aquellos que no son cercanos, incluso que son nuestros enemigos o que nos consideran enemigos, no que sean nuestros enemigos, pero que nos consideren sus enemigos. Cuando el Señor habla que amemos a nuestros enemigos, oremos por ellos, les socorremos y les bendigamos, es porque ese es el nivel más alto de la expresión de amor. Entregarse, hablar en favor de interceder por los que no nos quieren. De ahí que cuando el Señor habla de acercarse al altar a presentar las ofrendas, Él dice: si cuando vienes al altar, ahí te acuerdas, escuche por favor, ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No está diciendo que si yo tengo algo contra mi hermano, sino que él me haya hecho algo que me haya afectado. Y ahí me acuerdo de eso.
deja ahí tu ofrenda, y no está hablando de dinero, está hablando del amor hacia Él, porque todo gira alrededor de lo percedero, de lo que permanece, y es el amor. Porque todo lo demás pasa. Y cuando hablamos de hacer tesoros en los cielos, les puedo asegurar que en el cielo no hay un banco de Costa Rica ni un banco nacional. Está hablando de amor, que es lo que permanece. Solamente que el amor se expresa, el amor se presenta. De ahí que Romanos, o no Romanos, sino en el libro de los Romanos, a la carta a la iglesia de Roma, en el capítulo 5, verso 8, Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Él no solo dice que nos ama, sino que Él se muestra. Porque el amor se muestra. Cuando Pedro va caminando con Jesús y Jesús le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le responde: sí, Señor, te amo. El Señor le dice: ve y apacienta mis ovejas. O sea, no lo diga, hágalo. Y se lo pregunta 3 veces. A la tercera él se siente triste y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener presentes cuando hacemos algo para Dios. Si bien es cierto que vamos a hablar un aspecto de finanzas hoy, cualquier ofrenda que usted presente delante de Dios debe hacerla por amor y genuino amor. No debe de acercarse a Dios por miedo, no debe de acercarse a Dios por interés. La única motivación que usted tiene que tener por acercarse a Dios es que le ame por sobre todas las cosas, incluso por encima de sí mismo, de su familia, incluso por encima de sus capacidades. Y digo de sus capacidades porque algunas personas pueden decir: es que yo no puedo. Pero cuando nosotros nos aferramos a Cristo, nos da el poder y nos da la capacidad de hacer las cosas, tanto espirituales como materiales. Lo que pasa es que ha sido tan manipulado ese tema que hay personas que no predican temas de finanzas dentro de la iglesia por miedo a que los acusen de mercaderes de la fe, porque a eso se ha llegado. Pero también está el otro extremo, el extremo donde solo se habla de plata y de plata y de plata y de plata, y no se tocan temas de espiritualidad, de santidad. Que la santificación es el principal tema que debe de hablarse en una iglesia. Pero resulta que para que esa santificación llegue a ustedes y a mí, debe de haber un equipo de trabajo que se llama iglesia, que lo fundó nuestro Señor Jesucristo y lo puso en los primeros apóstoles. Esa pequeña iglesia que se ha multiplicado, ha crecido y se ha hecho como un gran árbol, a lo que el Señor le llama semilla de mostaza. Dice que las aves vienen, se posan, toman del fruto de ese gran árbol que sería la iglesia. Y cuando yo leo eso, yo puedo entender que la iglesia creció tanto que entraron aves dentro de lo que es la iglesia. Y las aves en ese texto tienen una connotación negativa, porque las aves se comen el fruto, lo cual significa que son las personas que llegan a enriquecerse en el nombre de Cristo. Esos son mercaderes de la fe. A esos es a los que el Señor reprende y expulsa del templo. Y les dijo que hicieron de su casa de oración cueva de ladrones. No lo digo yo, lo dice nuestro Señor. Porque nosotros no debemos de trabajar en función de nosotros. Debemos de trabajar en función de lo que Cristo nos dejó como herencia. Y Él dijo que se amen como yo los he amado. Que se amen unos a otros. ¿Cómo? De la misma manera que yo los amé. Esa es la medida. Hasta la muerte. O sea, una renuncia total. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Dice nuestro Señor en Lucas 6:32. Porque también los pecadores aman a los que los aman. En Mateo 5, en 43 al 48 dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
¿Qué es lo que hace que yo sea hijo del Padre que está en los cielos? Que manifieste mi amor a través de una expresión sonora de mi boca, pero de mis acciones también. Porque puedo decir mucho y hacer poco. Entonces todo gira alrededor de mi expresión de amor, porque de la misma manera que Él se entregó, yo he de entregarme. He de entregarme a los suyos, que es lo que venimos diciendo. Porque fue lo que le mandó a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Sí, yo puedo apacentarlos, usted puede apacentarlos, pero todos requerimos de principios básicos para movilizarnos. Por eso es que cuando usted y yo oímos hablar de ofrendas, como diría la mayoría de la gente, se le para la peluca más de uno. ¿Y por qué? Porque dicen, ya vienen a hablar de dinero, ya son igual que todos, otro poco de sinvergüenzas. No, mis hermanos, por eso es que les dije, anclémonos en lo que Pablo le dijo a Timoteo. Tómelo como ancla, no se suelte de ahí en toda la charla. Porque él le dijo que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo que quiero decir, mi hermano y mi hermana, que si usted no tiene el deseo de socorrer a su familia, sus hijos, su esposa, es un corazón totalmente tenebroso. Porque si no tiene amor a la necesidad de su familia, ¿qué se puede esperar de usted? Y no estoy diciendo de usted en particular, estoy hablando de manera general. Como Pablo predicaba en diatriba, de la misma manera lo estoy haciendo en este momento. ¿Qué es una diatriba? Una diatriba es un mensaje que se tira y básicamente al estilo popular sería que al que le cae el guante, que se lo plante. O sea, se le da a todos y cada quien tome lo que le toca. El Señor nos habló a nosotros de cuál es el orden de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo capítulo 22, verso 33. Este es el primer grande mandamiento y más grande mandamiento. Amar a Dios. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que amar a Dios debe estar por encima de todo? ¿Quién dice un amén? Amén. Bueno, ese es lo más grande que una persona debe hacer. Nada debe estar por encima de eso. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo se parece, dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hacemos cuando tenemos hambre, mis hermanos? ¿Qué hace usted cuando tiene hambre? Come, ¿verdad? Y si llega a la casa y no hay nada que comer, ¿qué hace? Va y la compra y come, porque tiene hambre. Bueno, de la misma manera debemos de pensar si mi esposa tiene hambre, si mis hijos tienen hambre, si tienen necesidades físicas, porque las necesidades físicas deben de atenderse. Yo no puedo atender una necesidad espiritual si no atiendo la necesidad física primero. Porque el corazón de una persona que está afligida por una necesidad física no está atento para ser socorrido en una necesidad espiritual. Yo no lo inventé, mi hermano, esto. Si usted se va a Primera de Reyes, al capítulo 19, si no me equivoco, si no alguien me corrige, cuando Elías está en la cueva, está asustado, porque Jezabel lo anda persiguiendo para asesinarlo, él está sumamente deprimido. Tiene un problema espiritual. Tiene una aflicción espiritual. ¿Y qué hace Dios? ¿Llega y lo regaña? No, llegó, dice que un viento tormentoso y ahí no estaba Dios. O llega y le sacude y le dice, Elías, ¿pero qué es lo que le pasa? Hace poquito acabas de vencer a 400 sacerdotes de Baal. Y no solo eso, Elías, te he socorrido, te he atendido. Podría ser que así accionara como nosotros tenemos esa mala costumbre de hacer con nuestros hermanos. Pues oren, sí, oremos, sí, pero hay que accionar también. Él no llegó así, no le dijo eso, sino que llegó en un silbo apacible. Llegó en tranquilidad donde Elías y le envió de comer a través de unos cuervos. No se imaginen cuervos volando. La palabra ahí es arabí. Eran árabes los que le llevaron comida. Esa es la palabra en el texto original, arabí.
No vamos a meternos en cuestiones teológicas, centrémonos en el texto. Pero Dios envió a personas que no coincidían con Elías para alimentarlo, o sea, a enemigos. Y lo alimentaron. Porque así es Dios. Dios usa a lo que Él quiera y lo que sea para socorrernos. Incluso dice que el impío atesora para el justo. Hay jefes que tienen mucho dinero y usted tiene trabajo ahí. Porque Dios bendice de una manera que a veces no la entendemos. ¿Y por qué yo no soy el jefe? Porque tal vez me vuelva mezquino, porque tal vez me vuelva irresponsable, porque tal vez me vuelva agarrado a tal grado que me olvido de los hermanos. Entonces mejor dejo al incrédulo que no le importa a quién contratar mientras contrate al que le dé el mejor trabajo. Y si usted es un buen trabajador, usted va a tener un trabajo por mucho tiempo. Si usted es un mal trabajador y representa mal a Cristo, probablemente se quede sin trabajo. ¿Qué es ofrendar entonces? Porque hasta ahorita usted me está diciendo, me está hablando, pastor, de un montón de temas que no tienen que ofrendar. ¿Se acuerda lo que les dije? Agárrense del primer texto. Les estoy hablando de ofrendar en todo momento. Si yo me pongo aquí a hablar de aspectos teológicos, de lo que es ofrenda y diezmo, nos tomaría mucho tiempo. Y el Señor lo hizo muy simple y muy sencillo. Que si el diezmo aplica o no aplica para este tiempo, que si aplica para el tiempo pasado o no aplica, que si era para los levitas, que si ya no es para los cristianos, que si está desechado o no, todo eso déjelo de lado. Eso es subjetivo. Y digo es subjetivo porque yo puedo venir y mostrarles bíblicamente cómo es. Pero me voy a ahorrar muchas palabras cuando me tomo de la mano del Señor y dice 2 mandamientos, es lo que lo dejo. Y ahí pesa la ley y los profetas. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, como yo los he amado. Entonces basémonos en eso y entendamos que la motivación nuestra a todo lo que hagamos no debe ser una motivación intelectual, sino una motivación de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y si usted se ha sentado en esta iglesia, en esta congregación, Casa de Elohim, vea hacia su lado y ese es su prójimo. Cada uno de los que estamos acá en este momento somos nuestro prójimo. Y cuando vayamos a casa, vamos a entrar a casa y vamos a tener al prójimo, nuestra familia. Y si va al trabajo, vamos a tener al prójimo en el trabajo, porque es la persona más próxima en ese momento. Y en un presente continuo, usted debe de vivir el día a día amando como Dios ama. ¿Y cómo ama Dios? Se entregó a sí mismo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué hizo Él? Que se dio a sí mismo. Muestra su amor para con nosotros, entregándose a nosotros totalmente hasta la muerte. Que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que yo creo? Creo que Dios hizo una obra en mí. Creo que Dios me arrastró y me llevó a Él y depositó lo que yo no tenía, amor. Porque la iglesia de Corinto tenía todos los dones, todos los talentos, pero tenía carencia de amor. Y de ahí se desarrolla todo el capítulo 13 de Primera de Corintios. Porque podían hacer de todo, pero no tenían amor. Porque usted hace lo que hace. Porque usted viene a esta congregación y hace lo que hace. Para que le aplaudan, pues ya tiene su recompensa. Para figurar en una posición, pues ya tiene su recompensa. Pero si lo hace por amor a Dios y al prójimo, mi hermano y mi hermana, en los cielos usted cantará el santo, santo, santo junto a los querubines. Porque eso es para siempre. Porque eso no perece. Porque la fe, la esperanza pasarán, pero el amor permanecerá. Y la esperanza pasará porque ya no viviremos en esperanza, viviremos en el yo soy, en el aquí y ahora con Cristo. Ya no estaremos esperando a que venga, sino que ya estaremos con Él eternamente. Pero el amor nunca deja de ser, porque Dios es amor. Y Dios nunca deja de ser. Mi hermano, mi hermana, si usted piensa que Dios tiene amor, le voy a dar una mala noticia. Si ese es su pensamiento, Dios no tiene amor. Dios es amor. Él no tiene porque a Él no le dan, de Él sale el amor. De Él fluye el amor.
Por eso es que nosotros tenemos que aprender a sobrellevar las cargas unos a otros y cumplir la ley perfecta. ¿Cuál es la ley? La ley del amor. Hasta aquí, ¿he mencionado algo de dinero? No. ¿Por qué? Porque no es necesario pensar en el dinero para usted socorrer a la familia de la fe. Porque yo no vengo a darle a usted una enseñanza o a ustedes una enseñanza sobre el dinero. El dinero es perecedero como todas las cosas. Las finanzas. Pero ¿por qué no se tocan? Porque cuando se tocan de manera manipulada, mis hermanos. Y si hay algo que usted no debería de hacer es manipular los corazones. Nadie. Porque de un corazón agradecido sale el favor para su prójimo. Y si usted y yo sabemos que hay necesidades en la familia de la fe, como necesidades en la casa, y si usted ve que su hermano y su hermana tienen necesidad y lo socorre inmediatamente, aquí usted puede ver un montón de hermanos y hermanas. Y tenemos gente que se va a sumar. Tenemos gente que no sabe nada de nuestro Señor hoy, pero Dios le llamará, lo arrastrará hacia Él y lo traerá aquí para formarlo. Y necesitamos pagar el alquiler, la luz. Necesitamos pagar las cosas necesarias. Y no solo eso, mis hermanos, quiero leer un texto que está en Gálatas capítulo 6, a partir del verso 1, después del verso 6 y el verso 10. Porque si hay personas que trabajan para la obra, que vivan de la obra. Eso no es pecado, eso es bíblico. Pero si hay personas que tienen otro trabajo, pues vivan del otro trabajo y trabajan para la obra. Pero hay gente que se entrega 100% a la obra. Pablo, no sé si ustedes sabían, Pablo hacía tiendas de campaña para el ejército. De eso vivía. No quiero ser gravoso, o sea, no quiero ser una carga para ustedes, por lo tanto trabajo en esto. Pero escuche lo que le escribe Pablo a la iglesia en Galacia. No a la iglesia de Galacia, porque la iglesia no le pertenece a Galacia, le pertenece a Cristo. Entonces a la iglesia de Cristo en Galacia le dice esto: hermanos, verso 1, Gálatas 6. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea que tú también seas tentado. ¿Qué significa? Que si alguien está fallando, si alguien está deshonrando a Dios, si alguien desafía a Dios, lo tenemos que abordar en mansedumbre. Igual que como Dios abordó a Elías. ¿Cómo lo abordó? En un silbo apacible. Y le dio de comer. Y una vez que alimentó el cuerpo que estaba afligido, le dijo: ahora sí vaya a hacer esto. Y lo envió a ungir a Eliseo. ¿Conocen el texto? Debemos de agarrar a la persona y atenderle en la parte primero necesaria del cuerpo, y después vamos a poder hablar más tranquilamente con esa persona. Porque le voy a decir una cosa: una persona con hambre que no conoce los principios del Señor, le cuesta escuchar. Pero una persona que usted le da el alimento y después le enseña a ganarse el alimento, entonces es de un oído más sensible a la voz de nuestro Señor, porque ya no está preocupado en cómo le suena la barriga, sino cómo le suena el corazón. Así que debemos de aprender nosotros a identificar las necesidades de aquel que no es espiritual. No es espiritual significa que es inmaduro, es pequeño, está comenzando. Y entonces cuando yo identifico eso, Pablo me dice en el verso 2: sobrelleve las cargas unos con otros y cumplan la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amor. En el verso 6 dice: el que es enseñado en la palabra. ¿Cuáles de ustedes reciben enseñanza en la palabra? ¿Quién dice amén? A ver, de los que están aquí, ¿cuántos de los que están aquí reciben semana a semana educación y preparación de la palabra en este lugar? ¿Quién dice amén? Bueno, es a ustedes a los que les está hablando el Señor, y a mí también. La palabra de Dios dice: si es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena
cosa al que lo instruye. ¿Qué es una buena cosa? Piensa en todo lo bueno que usted recibe de Dios. ¿Se puso a pensar? ¿Tiene la respuesta? ¿Qué hay bueno en el día a día que reciba usted de Dios? Semana a semana, día a día. Pues de todo lo bueno que usted recibe, haga partícipe a que lo instruya. Yo no le estoy hablando como un mercader de la fe. Dios me guarde de eso. Le estoy hablando palabras de vida. Y Pedro dijo, ¿a quién voy a ir si no es a ti? Porque solo tú tienes palabras de vida. Porque si hay un equipo aquí que trabaja, si hay un equipo pastoral, debe de suplirse las necesidades de ese equipo pastoral para que pueda venir a trabajar, para que pueda venir a hacer la labor de Cristo. No lo digo yo, no me lo estoy inventando, mis hermanos, es bíblico. Cierto, usted me puede decir, hay mercaderes, hay sinvergüenzas. Sí, sí es cierto, pero por sus frutos los conocerán. Identifíquelo por los frutos. Si usted tiene un pastor que se entrega a ustedes, un guía que se entrega a ustedes, su familia se entrega a ustedes, su esposa se entrega a ustedes, identifíquelo. Identifique el esfuerzo que hacen el día a día y supla para sus necesidades. Y yo no estoy hablando, mis hermanos, por favor, aléjense de ese pensamiento de manipulación, porque ese es un pensamiento satánico, nacido del Averno y huele a puro demonio. Pero el amor huele a Dios. El amor es Cristo. El amor nos habla al corazón. Porque Dios es amor. Así que dice en el verso 10 de Gálatas 10, según tengamos oportunidad. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo iniciamos esto? ¿Se acuerda del texto que nos íbamos a agarrar? Curamos a nuestra familia, socorremos a nuestra familia, atendemos a nuestra familia, porque si esto no lo hacemos, nos será contado como pecado y mi hermano y mi hermana seremos considerados incrédulos, porque no estamos aplicando los dos mayores mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Pero aquí Dios viene y nos amplía a otra familia, y es la familia de la fe. Los que estamos acá. Algunos se han preguntado cómo está nuestro hermano Gerardo, porque va a pasar por una situación bastante incómoda durante varios días, meses. No lo sé, no puede hacer esfuerzo, no va a poder hacer esfuerzo, ningún tipo de esfuerzo, si él es responsable y sé que va a escuchar lo que estoy diciendo. ¿O han considerado ustedes tal vez su esposa cómo irá a ser? ¿Le han preguntado? ¿Se ha acercado a ella? Mi hermano, yo no vengo aquí a hablar de Gerardo, vengo a hablar de Cristo, pero si usted no puede ver a Gerardo, no puede ver a Cristo. Si usted no puede ver las necesidades de nuestro hermano, no puede decirme que vea a Cristo, porque no lo puede ver. Está primero nuestro hermano de frente a Cristo. Porque eso fue lo que le dijo justamente a Pedro: apacienta mis ovejas. No dijo apaciéntame, porque Él no necesita nada de usted, ni de mí, ni de nadie. Él es Dios, Él es soberano, Él es el único, Él es extraordinario, Él se sustenta a sí mismo, Él existe por sí mismo. Él es Él sin usted o con usted. Él es el yo soy, seré el que seré, el omnipotente Dios, el soberano, el que hace como Él quiere, pero da la oportunidad. Así que cuando tengamos oportunidad, hagámonos ¿qué? Bien unos a otros. ¿Por qué hace eso? Pablo a los filipenses le escribe algo similar en el capítulo 4, en los versos 10 al 20. Y dice así la palabra del Señor en el verso 10. Filipenses 4, para el que lleva notas. En gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, me alegra mucho que piensen en mí, dice Pablo, que vayan a cuidarme.
de lo cual también sois solícitos. Una persona solícita es una persona dispuesta de corazón a un fin o a un fin. Pero os faltaba ¿qué? Oportunidad. Os faltaba oportunidad. ¿Sabe que cuando hay una necesidad dentro de la iglesia es una oportunidad? Cuando hay una persona de nuestros hermanos que cae en un estado de aflicción, es una oportunidad para servir al Señor. ¿Sabe usted que cuando la iglesia decide moverse a predicar es una oportunidad para servir? Y Pablo empieza a mencionar estos aspectos de oportunidad en medio de los aspectos de necesidad material. Por eso le digo, cuidado con irse a un extremo, donde no predicamos nada de finanzas, o al otro extremo donde queremos exprimir a las personas para sacarles todo lo que tienen. Porque es según tengan oportunidad, según sean prosperados, y lo principal, por gratitud a Dios y lo que nos ha dado. Ustedes, mis amados y mis amadas que están aquí esta mañana, ¿quiénes están agradecidos con Dios por lo que tienen, por lo que son hasta el día de hoy? Bueno, es ustedes, a los agradecidos con Dios, que tienen oportunidad de demostrar esa gratitud, no solo en sus oraciones, sino materialmente, en las diferentes áreas: económica, fuerza, talento, conocimiento. Pero Pablo aquí se enfoca básicamente en la parte material. ¿Y por qué en la parte material? Mire lo que dice el verso 11. No lo digo porque tenga escasez, o sea, estaba bien, no tenía necesidad de nada material, pero he aprendido pues a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, él está feliz si tiene o si no tiene. Por eso en el verso 12 dice: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Vea, a mí esto me impresiona. Pablo no le sale naturalmente, él aprendió a hacer eso. Él aprendió a vivir en las buenas y en las malas, igual que usted y que yo. Por eso es que Santiago dice: gozaos y alegraos cuando tengáis diferentes aflicciones, porque la aflicción produce paciencia y la paciencia produce fe, y nosotros podemos entonces conocer un poco más de nuestro Dios y de nuestro entorno a través de la aflicción. Pero no teman, dijo el Señor, en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. No está diciendo que no van a hallar aflicción, está diciendo que en medio de la aflicción usted va a poder agarrarse de la mano de Él y vas a poder subir a la barca de nuevo. ¿Cuál aflicción podemos ver hoy? La de mi hermano Gerardo. Pero pastor, ¿usted sabe que él tiene aflicción? Yo no lo sé, yo solamente vengo a predicar lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Y es una oportunidad para servir a Dios en medio de la aflicción de nuestro hermano. Porque ahí está Cristo, en la aflicción, porque el amor está entre nosotros para socorrernos unos a otros. Es una oportunidad. Es una oportunidad también presentarnos delante de Dios a presentar nuestras ofrendas. Porque hay más gente en aflicción, mis hermanos. Hay gente que está sumida en el dolor, en la angustia. Están en el charco de la prostitución. Están ahogados en el alcoholismo. Están heridos por el desprecio. Están abandonados por los que se dicen creyentes, porque los ven como menos. Porque a veces ni siquiera queremos asistir a los que se congregan con nosotros. Porque, ay, si doy, ¿y si lo roban? Mi hermano y mi hermana, servir a Cristo es más que hablar. Servir a Cristo es más que palabras. Porque las palabras se las lleva el viento. Y yo le puedo decir que la palabra de Dios me enseña a través del profeta Isaías que lo que usted hace para Dios siempre tiene recompensa. Uy, pastor, ahora sí llegó al punto que yo quería. Voy a dedicarme al Señor, voy a ofrendar, voy a servir para que el Señor me recompense materialmente. No, mi hermano. No.
Sigamos leyendo lo que dice Pablo. En todo sé vivir, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Yo sé y puedo enfrentar mi situación de vida en las buenas y en las malas porque Cristo me da la fortaleza. Él no está hablando de que usted venga y acueste a una persona en una mesa para hacerle una operación de corazón abierto. Estoy usando un ejemplo de nuestro amado hermano Borbón, que goza en la paz del Señor, y aquí de Grecia era también. Era hablando materialmente, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y en una de sus exposiciones en Cuba, nuestro hermano Borbón decía: pero si usted acuesta a una persona y toma un bisturí y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y voy a abrirle el pecho para operarle el corazón, se va a morir esa persona. Porque eso no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que yo puedo enfrentar cualquier situación, sea de buena o sea de escasez, en cualquier tiempo, porque Dios me ayuda a mí a poder enfrentar la aflicción y a poder enfrentar la abundancia. Es muy fácil enfrentar la abundancia. No, mi hermano, la abundancia a veces nos separa de Cristo, porque nos da falsas expectativas de seguridad. Y dejamos de confiar en Cristo. Sin embargo, dice Pablo en el verso 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pastor, ¿usted me está describiendo lo que está pasando aquí en casa de Elohim? Me está llamando la atención hace rato por nuestro hermano Gerardo. No, mi hermano. Como les digo, nuestro hermano Gerardo, en medio de su aflicción, me refiero en su aflicción en cuanto a la salud, me sirve a mí como ilustración para esta mañana. Dios no lo mandó al hospital para que yo predicara esto, no, Señor. Ya esto estaba escrito antes de que eso pasara. Pero Dios, que todo lo conoce y sabe, pone las palabras correctas en los corazones y en las bocas de sus siervos. Pero cuando hablamos de participar, como dice Pablo, ninguna iglesia participó conmigo a razón de recibir y dar. Recordemos que nuestro hermano Gerardo tuvo un infarto. Requiere tiempo para recuperarse. No sé si hay más personas enfermas que tienen necesidad, pero estoy hablando de nuestro hermano Gerardo porque de él conozco y a él lo conozco. Cuando usted vino a predicar de Cristo, ¿o de quién? De Cristo, nuestro hermano Gerardo, lo dije hace un rato. Si no, entonces estamos mal ubicados. Nos volvemos espiritualíticos y no espirituales. Pero así como nuestro hermano Gerardo necesita de la iglesia ahora y necesita de él. Para mí, pastor, que Gerardo lo llamó ayer. No, yo no he hablado con él. Pero él necesita de nosotros. Créalo, mi hermano. Y esta iglesia, hablo del conjunto de personas aquí, necesitamos los unos de los otros para sacar adelante esta obra. Para poder ir a esas personas que están sedientas, cansadas, abatidas, esperando un sorbito de agua, esperando una mano generosa, esperando a una persona con un corazón manso y humilde que se le acerque, no con un corazón acusador, con un corazón manso y humilde. Quiero hacer un ejercicio. ¿Cómo estoy con el tiempo, pastor? Me perdí. Me avisan, por favor, 5 minutos antes. ¿Me hacen así? ¿Pastor? ¿Cuánto me queda? 20. Gracias, pastora. Listo, anotado en mi computador. Voy a hacer un ejercicio. ¿Qué les parece? Delante de Dios, sin pretender engañar a nadie, ¿cuántos de los que están aquí han mentido? Hace un mes, hace una semana, hace un año, han dicho una mentira blanca, que sigue siendo mentira, descarada, o han obviado la verdad,
o han dicho en parte la verdad que sigue siendo mentira. Levante su mano aquí delante de todos nosotros. ¿Quién ha mentido? Listo. Me acaban de dar a mí la razón de lo que dice la Biblia, o mejor dicho, acabamos de decir que la Biblia tiene razón. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Usted sabe que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Los mentirosos están en la fila que va para el infierno. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer la fila nosotros para irnos para el infierno? ¿Qué les parece? Como hicimos fila para lavarnos las manos, para entrar acá. Pues no tenemos que hacer esa fila por gracia de Dios. Porque vamos a hacer la fila para estar eternamente con nuestro Padre amado, que nos amó y se entregó a nosotros por puro amor, no por nada que usted y yo podamos dar ni hacer. Pero hay gente que no lo sabe. Hay gente que no sabe que Cristo vino a redimirnos, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, y que sí pecamos y sí mentimos. Nos enojamos. ¿Quién se ha enojado en el último mes? Levante la mano. Maravilloso. Yo pensé que solo yo. Vean, mis hermanos, lo que quiero decir con esto es que para que esas personas sepan, nosotros necesitamos funcionar materialmente como llegó Dios a la cueva de Elías y le dio de comer para después ungir a Eliseo. Necesitamos lo material. Es una necesidad. Y yo le pedía al Señor y le decía: Señor, ¿cómo hago para no lucir como otras personas y enseñar según tu corazón, según tu mensaje? Y el Señor me dijo: fácil, escúchame y di lo que yo dije. Entonces leí un texto en Mateo 19, en el verso 16, que dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. ¿Será que Jesús no es Dios? No, le está diciendo: para que me llames bueno tienes que reconocerlo como Dios. Ese es el mensaje. No que Jesús no sea bueno, ni que Jesús no sea Dios, sino que lo estaba llamando maestro. Y Él no es maestro, Él es Dios. ¿Cómo se acerca usted a Cristo? ¿Como el segundo del reino? ¿Como el segundo del trono? ¿O como Dios? Porque muchos nos acercamos a Jesús como si fuera el segundo plano. No lo digo por mí, lo digo de manera general. Pero cuando el apóstol le preguntó y le dijo: Señor, muéstranos al Padre, Él le dijo: Felipe, tanto tiempo tengo de estar con ustedes y aún no me conoces. Cuando yo me acerco a Cristo, tengo que acercarme de la misma manera y respeto que me acerco al Padre, porque Él es Dios y Él también es el Padre, y Él también es el Espíritu Santo, porque ellos son Elohim. Y si usted viene a este lugar que se llama iglesia, casa de Elohim, está hablando que es la casa del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y a ese se está acercando. Y Él se está acercando a Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Le dijo el muchacho, el joven. Le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el joven le dijo: todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta? Pero resulta que él estaba fallando en uno de esos mandamientos y no se había dado cuenta. Y el Señor expone su corazón. Porque probablemente él no mataba, no adulteraba, no hurtaba, no decía falso testimonio y honraba a su padre y a su madre. Probablemente usted, mi hermano, tiene un pecadómetro donde usted dice: no mato, no adultero, no robo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Lo respetaba ese hombre? No. ¿Lo respetamos nosotros? No lo sé. Pero cuando el texto me habla y me dice, todo lo he guardado desde mi juventud, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. Perfecto no es sin pecado, mi hermano. Perfecto es estar siendo usado en el propósito correcto. Si usted agarra un tenedor, usted no puede tomar sopa con el tenedor, pero es un instrumento perfecto. Perfecto para tomar los alimentos y traerlos a la boca cuando hay que punzarlos. Perfecto para sostener la carne y partirla. Perfecto para batir y hacer omelette. Pero no se puede tomar sopa con él porque no es perfecto para eso. Cuando habla de perfección, no está hablando de sin pecado. Está hablando de una persona que utilice sus recursos, su persona, en bien del ministerio, en bien del reino de los cielos. Eso es ser perfecto. Entonces le dice, bueno, está bien, no matan, no esto, pero te voy a mostrar, y estoy parafraseando esto, te voy a mostrar dónde estás fallando. Y te vas a dar cuenta que de los mandamientos que hablamos, fallas en uno. Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. ¿Y qué hizo este hombre? La palabra de Dios dice que se puso muy triste y se fue. Porque él no amaba al prójimo como a sí mismo. Porque Dios no le está diciendo a él que se quede pobre. Le está dando a él una evidencia de lo que está en su corazón, porque ama más las cosas materiales que a las personas. Porque si realmente amara a su prójimo, se preocuparía con sus riquezas de bendecir al prójimo. ¿Quieren ser perfectos, mis hermanos, ustedes? Amen a Dios con todo su corazón, toda su mente, toda su alma, todo su cuerpo. Lograron encontrar una palabra ahí que repetí varias veces. Todo. ¿Y qué es todo? ¿Será que usted mañana va a ir a vender sus cosas y se va a quedar sin nada y se va a hacer indigente? Esa palabra no me gusta. Menesteroso. Indigente es que no hay gente y son gente. Menesteroso, gracias. No me gusta eso. ¿Se va a hacer menesteroso? No, el Señor está diciendo eso. Acuérdense que venimos aprendiendo que es conforme hayamos sido prosperados, conforme a lo dispuesto de nuestro corazón. Pero si usted, su corazón está dispuesto para los suyos en su casa, debe estar dispuesto para los suyos en su iglesia. Y no solo para ellos, debe estar dispuesto a bendecir a los enemigos. Ese es el carácter de Dios. Porque Dios vino a morir por usted y por mí cuando éramos sus enemigos. Así que cuando vea a la gente en la calle haciendo lo incorrecto, que nosotros también hacemos, solo que la mayoría de las personas somos unos hipócritas y queremos aparentar lo que no somos, pero también nuestro corazón es un corazón cruel. ¿A cuántos hemos matado? ¿Cuántos asesinos hay aquí? A ver, ¿quién de todos los que están aquí es asesino? Levante la mano. 1, 2, 3, 4. Bueno, algunos me entendieron. Porque si te enojas con tu hermano, ya lo mataste. Pastor, es que es imposible cumplir la ley de Moisés. La ley de Moisés es más flexible que la de Cristo. Porque la ley de Moisés, mientras materialmente no se infringiera, estamos bien. Pero la ley de Cristo es mentalmente. Si lo pensamos, ya lo hicimos delante de Dios. Así que, ¿qué vamos a aprender nosotros esta mañana de lo que el Señor nos viene a enseñar esta mañana? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Gratitud, número 1. Generosidad, número 2. Solidaridad, número 3. Y estas 3 cosas le voy a poner algo por encima que no tiene medida. A amar. A amar a Dios y lo que Él significa. Y amar a Dios y lo que Él significa es amar a su iglesia y las necesidades de la iglesia, donde yo soy partícipe.
Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, Mateo capítulo 12, verso 41, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Cuánto echaban los ricos? Mucho. Para que veamos cómo lo mucho o lo poco no lo define la cantidad, sino el corazón. Y entonces, llamando a sus discípulos, echaban muchos, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. 2 blancas, mis hermanos, era la moneda más de menor valor en todo el imperio. Es como decir que tuviéramos una moneda de 5 céntimos, que ya no existe. Pero que la tuviéramos, ni la podemos ni siquiera usar. O sea, ¿de qué nos sirve? De nada. Pero ella echó eso. ¿Qué podían comprar con eso? Nada. ¿Los ricos cuánto echaban? Mucho. Ella echó 2 blancas. Entonces, llamando Jesús a sus discípulos, ¿quiénes son los discípulos de Cristo aquí? ¿Quiénes dicen, yo soy discípulo de Cristo? ¿Quién lo dice con un fuerte amén? Amén. Ok, Jesús llama a sus discípulos. Discípulos, vengan todos, acérquense. Bueno, no seas que acerquen porque estamos en restricción. Es algo figurado. Acérquense. De cierto digo que esta viuda pobre, acaba de decir que los ricos echaron mucho, pero delante de él eso no tiene valor. Pero esta viuda pobre, dice, echó más que todos los que han echado en el arca. Se ponían pequeños recipientes en diferentes partes para que echaran la ofrenda. Y Jesús vio cuando esta mujer se acercó a echar la ofrenda y él estaba observando todo lo que estaba pasando. Él observa y después enseña. Observa y enseña. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Cierro con esto, mis hermanos. ¿Qué podía comprar ella con 2 blancas? Nada. ¿Qué podía comprar ella entonces como para que pudiera aportar al templo más que los ricos? Materialmente nada. Pero echó todo lo que tenía, ¿para qué? Para su sustento. Y si no podía comprar nada, si no podía ir a la carnicería, si no podía ir al almacén a comprar algo y echó todo lo que tenía para sus sustentos, ¿a qué se refería Jesús? A los tesoros en los cielos. Ella echó todo por amor a Dios. Y eso son tesoros eternos. Él no estaba pensando en lo que podía comprar con 2 blancas, por eso puso esas monedas ahí para decir, eso no sirve nada. Pero ella entregó su corazón, porque aunque no alcance en el templo, si es todo lo que tengo, es todo lo que doy. Porque de lo que tengo te doy, dijo Pedro al paralítico. Mi hermano, aquí no se trata de cuánto, cómo, si es del antiguo o del nuevo, no se trata de nada de eso. Se trata de si usted ama a Dios y a su prójimo. Y de la misma manera que velamos por la familia en casa, velamos por la familia de la fe. ¿Quiere aprender de ofrendas? ¿Quiere aprender de cómo sostener el reino de los cielos? Le voy a dar un tip. Le voy a dar un milagro. Porque yo no le voy a ofrecer un milagro. Yo no le vengo a decir a usted que se le va a multiplicar lo que usted ofrende, porque eso depende de Dios. Dios da si Él quiere, porque Él puede. Pero le voy a dar un tip, mi hermano y mi hermana. ¿Alguien quiere ver un milagro? ¿Alguien tiene un espejo en la mano, en su bolso? Ninguno anda con espejo. Ahora todo el mundo no usa espejo. ¿Usted anda espejo, mi hermano? ¿Me lo permite? Muchas gracias. Pastor, puede venir. ¿Qué estás viendo ahí? Observa. Él está viendo el milagro de Dios. Ese es el milagro. No necesitamos más milagro. Porque Él está aquí y pastorea
porque a Dios le place. Así que, mi amado hermano, no necesitas más motivación que verte a ti mismo y a Dios por tu vida. Y eso va para todos. Gracias, mi hermano. Ese es el milagro. Usted es el milagro. Y queremos ver más personas que puedan entender de lo que es el milagro de Dios en nuestras vidas. Padre Santo, Señor, conmueve mi corazón y entras a lo más profundo de mi ser, Señor. Porque qué mezquinos hemos sido en todas las áreas y no reconocemos, Señor, lo que has hecho en nosotros, Señor. Somos egoístas porque creemos que lo que hemos hecho debería recibir aplauso. Y tú eres el único, Jesús, que debe recibir la honra y la gloria. Un día, mi amado, un día me veré delante de ti y nos veremos delante de ti. Y nuestra corona la arrojaremos delante de ti, Santo. Porque es gracias a ti y no a nosotros que estamos acá. Ayúdanos a ver no de la manera subjetiva, sino de la manera objetiva. A amar como tú amas. A dejar de ser tan mezquinos y tan egoístas cuando nosotros pensamos en la forma de servirte. Y hay muchas formas de servirte, entre ellos ofrendar. Ayúdanos a no ser, Señor, personas, Señor, que se dejan llevar porque otros hacen un mal uso de este mensaje. Y a entender, Padre bueno, que tú eres el único, el santo y el que nos da el mensaje perfecto. Y el mensaje perfecto es: ámense los unos a los otros, como yo les he amado. Gracias, Jesús. Amén.